a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, conectados con ustedes a puertas de un fin de semana festivo en donde ha habido muchos anuncios por cuenta de la alcaldía de Bogotá. Se vienen las cuarentenas, pero asimismo de cómo se vienen las cuarentenas en 7 localidades, anunció la alcaldesa que se abre el aeropuerto El Dorado. Pero quedan muchas dudas. La gente tiene muchas preguntas sobre, bueno, se abre el aeropuerto El Dorado el 1 de septiembre, pero se conoció una comunicación de parte de IATA, en donde dice que urge un plan de conectividad aérea por Colombia. Dice IATA que no, que básicamente lo que está sucediendo es que están acabando con las líneas aéreas. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional solicita nuevamente al gobierno nacional, como a los alcaldes de las principales ciudades del país, claridad sobre cuál va a ser el plan para el inicio responsable del sector aéreo en el país. Y por eso sorprende esta comunicación el día de hoy, después de que se anunció que abre el aeropuerto El Dorado. Por esa razón, a esta hora estamos en comunicación con Andrés Uribe, que es el gerente de IATA para Colombia. Señor Uribe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenas tardes a usted y a toda la mesa de trabajo. Y tenemos la duda muchos bogotanos y colombianos frente a cómo va a ser la reactivación de los aeropuertos. El aeropuerto El Dorado empieza a funcionar el 1 de septiembre, pero ustedes envían esta comunicación en donde dicen, aquí no tenemos nada claro, aquí necesitamos que sean claros con nosotros. ¿Cómo así que no tienen las aerolíneas y el sector aeronáutico claro cómo va a ser la reactivación de los aeropuertos? Sí, Camila, básicamente la confusión consiste en que el gobierno nacional ha anunciado una serie de aperturas, de reinicio de este plan de conectividad esencial que ha diseñado la Aerocivil desde hace meses, que se supone que empezaba el 1 de septiembre. Sin embargo, la alcaldesa ayer habla de una reactivación muy pequeña en el aeropuerto El Dorado, es decir, hablando únicamente de 3 rutas, cuando el plan de reactivación que diseña la Aerocivil incluye 15 aeropuertos domésticos. Adicionalmente está el tema internacional. El gobierno nacional también ha anunciado la reapertura de vuelos internacionales en el país a partir del 1 de septiembre. Obviamente, limitado a algunos países donde se planearán unos corredores sanitarios, etcétera, dependiendo de cómo vaya cada país abriendo sus respectivas fronteras, pero ese plan o esa activación internacional también estaba para el 1 de septiembre, pero ayer la alcaldesa cuando anuncia únicamente 3 rutas, entonces es básicamente esa descoordinación entre el gobierno nacional y las alcaldías, particularmente con Bogotá, donde se genera una confusión muy grande. Pero hay un punto que me llama la atención del comunicado en donde ustedes dicen que las condiciones impuestas al transporte aéreo de manera exclusiva para el inicio de los pilotos en el aeropuerto El Dorado que anunció ayer la alcaldía de Bogotá, tal como el seguimiento de la evolución de la salud de todos los viajeros a cargo de las aerolíneas en origen y destino durante 10 días siguientes de efectuado el vuelo, hace imposible para el sector pensar en una operación viable desde el aeropuerto El Dorado. ¿Quiere decir entonces que ustedes dicen, con las condiciones que nos puso la alcaldía de Bogotá, no es viable una operación en El Dorado, no solo que son poquitas rutas, sino las exigencias? Sí, básicamente en este tema el seguimiento a la salud de los pasajeros, pues las aerolíneas han hecho unos esfuerzos enormes. Se han preparado durante 5 meses para garantizar que el transporte aéreo no es un vector de transmisión del virus. Es decir, el transporte aéreo tiene unos protocolos muy sofisticados, muy fuertes, muy estrictos, que el mismo ministro de Salud ha calificado como de los más estrictos que inclusive los otros benchmarks que tienen a nivel internacional. De manera que el transporte aéreo puede llegar hasta ahí, a garantizar que no es un vector de transmisión del virus.
Los protocolos garantizan, hacen un tamizaje, hacen unos filtros de manera que gente que está enferma no llegue al otro lado. Adicionalmente, que no se contagie tampoco en los aeropuertos, que no se contagie a bordo de los aviones, es decir, esos riesgos están reducidos al mínimo, ya prácticamente a cero. La posibilidad de que haya transmisión en los aeropuertos, a bordo de los aviones. De manera que esos protocolos, pues hasta ahí es donde llega la aerolínea. Ya el seguimiento, lo que pide la alcaldesa es que las aerolíneas a toda persona que transporten de un lado a otro la llamen todos los días durante los siguientes 10 días para ver su estado de salud. Para eso hay otros sistemas, inclusive el Ministerio de Salud ha lanzado el PRAS, pero eso es responsabilidad que le corresponde al Estado. Eso no puede ser en cabeza de las aerolíneas que nos pongan a hacer ese tipo de seguimientos, porque no es nuestra labor, no es nuestro negocio, no es nuestro razón de ser. Para eso están las autoridades de salud. Don Andrés, yo le pregunto desde Panamá, porque hoy justamente aquí empieza una operación controlada desde el aeropuerto de Tocumen con 12 vuelos que salen y 6 vuelos que llegan a la ciudad de Panamá. ¿Usted cree que Colombia puede seguir los pasos que está haciendo Panamá con respecto al pedido de pruebas PCR de 48 horas, el uso de tapabocas y la apertura gradual de vuelos, por ejemplo, de Copa, en este caso sería Avianca? Por supuesto. Las aerolíneas, como le digo, ya están preparadas para esto. El plan de conectividad esencial que ha diseñado la Aerocivil es un plan que es gradual y que también comprende unos slots que han denominado slots sanitarios, lo cual limita la capacidad que normalmente en el aeropuerto es de 74 operaciones por hora y se va a limitar inicialmente a 12 operaciones por hora, de manera que ya está garantizada esa gradualidad en el plan, de manera que no se generen congestiones en los aeropuertos. Adicionalmente, la Aerocivil ha considerado a Panamá dentro de los 5 primeros aeropuertos que está considerando abrir. Obviamente, todas las 5 primeros países con los que piensa abrir operaciones. Obviamente esto es recíproco y hay que esperar las respuestas de esos 5 países. Pero miren, si están dispuestos a abrir el tráfico con Colombia. Señor Uribe, antes de la pregunta de mi compañera Ana Cristina Restrepo desde Medellín, es que con el anuncio de ayer de la alcaldesa Claudia López de que se abre el aeropuerto el 1 de septiembre, pero ustedes, los operadores aéreos, dicen que no hay claridad. Quiero que seamos lo suficientemente sinceros con los oyentes que están preguntando y diciendo la incertidumbre es lo peor que nos puede pasar. No sabemos para cuándo programar los vuelos, etcétera, etcétera. Quiere decir que no es cierto que empiece a operar el transporte aéreo el 1 de septiembre desde Bogotá. ¿No es verdad y es imposible que eso vaya a pasar? No, de eso ya lo define cada una de las aerolíneas si bajo estas condiciones puede empezar a operar o no. Pero lo que no es seguro es qué rutas pueden empezar adicionales a las que ya ha mencionado la alcaldesa. Se supone que el transporte internacional o los vuelos internacionales podían empezar a partir del 1 de septiembre, pero lo que dice ella ayer no es así. Se supone en el plan que se abrían 15 aeropuertos, pero ella habla únicamente de 3 rutas. Entonces ahí es donde radica la incertidumbre que también tienen las aerolíneas. ¿Qué vamos a poder hacer a partir del 1 de septiembre? Y es que eso, precisamente muchos oyentes que lo están escuchando y lo están viendo, doctor Uribe, preguntan eso, porque el 1 de septiembre se supone que ya gente que estaba en el exterior y que necesitaba viajar a Colombia lo iba a poder hacer. No es cierto, no va a pasar que el 1 de septiembre los colombianos en el exterior que estuvieran, por ejemplo, en la Florida, puedan volver a Colombia. No va a haber vuelos internacionales en septiembre aún. Pues hay una gran incertidumbre con Bogotá. Es posible que en otras ciudades sí, pero por lo que vimos ayer con Bogotá no está claro, porque el gobierno nacional dice una cosa y la alcaldesa dice otra. Pero entonces, señor Uribe, podemos esperar que sean esos vuelos a través del aeropuerto de Río Negro, porque hay personas que ya compraron tiquete para el 1 desde hace varios días, personas en vuelos internacionales que compraron tiquetes a partir del 1 de septiembre y dicen, bueno, por Bogotá no se puede. ¿Hay la posibilidad de habilitar el aeropuerto José María Córdoba o el aeropuerto de Cali o qué se le podría decir a esas personas?
Esa es una pregunta muy buena para la que tiene que responder la Aerocivil. Realmente al aeropuerto de Río Negro ya se le aprobaron 6 rutas, son todas domésticas que están ya oficialmente aprobadas. Sin embargo, en el tema internacional, pues la Aerocivil tendría que entrar a responder esa pregunta. Yo pues por lo que he visto, me atrevería a decir que la respuesta es sí se van a poder hacer esos vuelos internacionales en otras ciudades diferentes a Bogotá, pero de nuevo, la Aerocivil tendría que dar la autorización y hacerlo oficial, porque todavía no es oficial. Andrés, justamente en el comunicado de la IATA, pues ustedes pues evidencia básicamente que hay una contradicción de lineamientos por parte, digamos, del gobierno y de las alcaldías y de los gobiernos locales, que lo que están haciendo es generar un caos total. Exponen, digamos, el caso de que Cartagena sí va a poder tener vuelos internacionales y Bogotá no. ¿Ustedes qué le están solicitando al gobierno específicamente en torno a esta claridad y, digamos, esta alineación de conceptos? Sí, mire, el transporte aéreo tradicionalmente es un sector que es del resorte nacional. Así funciona en todos los países, precisamente para evitar este tipo de confusiones, que un alcalde dice una cosa, el otro dice la otra. Precisamente por eso se necesita, y así ha sido históricamente, por eso hay una entidad nacional que se llama la Aerocivil, por eso siempre el transporte aéreo ha estado del resorte nacional y son las autoridades de nivel nacional las que toman todas las decisiones respecto al transporte aéreo. Esto nunca había sido manejado por las alcaldías y con la decisión del gobierno de delegar estas decisiones en las alcaldías es la que crea toda esta confusión porque pues se tienen que alinear muchos alcaldes para tomar una decisión de una sola ruta. Por eso es que siempre se coordina al nivel nacional. Doctor Andrés, ya que usted nos absuelve la duda sobre las competencias territoriales y nacionales y advierte que el tema del transporte aéreo es de competencia exclusiva y excluyente del resorte nacional, del gobierno nacional, ¿ustedes han pensado desde el sector civil emprender acciones judiciales contra todas aquellas autoridades locales que impidan el transporte aéreo a través de los aeropuertos nacionales e internacionales precisamente en esa usurpación de competencias y de funciones? Pues no podría decir yo que estemos haciendo eso porque pues realmente fue el gobierno nacional el que les delegó esa competencia. Entonces lo tendríamos que mirar muy bien si caben ese tipo de acciones. Pero por ahora no estamos pensando en eso. Es que eso que usted dice, doctor Uribe, es muy importante, Pombo, porque dice el doctor Uribe, en todos los países quien toma las determinaciones sobre el transporte aéreo es a nivel nacional, pero a la ministra de Transporte la hemos oído una y otra vez decir, esta decisión sobre la apertura de cada uno de los aeropuertos en las distintas ciudades la toma el gobernante local. Entonces, en Bogotá decide Claudia López, en Medellín decide Daniel Quintero, en Cali decide Jorge Iván Ospina. El mismo gobierno nacional en manos el transporte de la ministra, dijo que eso lo definen los alcaldes locales, entonces no habría cabida a una demanda. Por eso mismo decía Camila, porque yo pensé que ellos iban a adelantar acciones judiciales contra esas decisiones del gobierno nacional que descentralizaban una decisión de alguna manera y que por su naturaleza no es descentralizable, porque genera la inseguridad y la incertidumbre a la que nos estamos viendo abocados y que me parece del todo desastrosa, porque como bien lo dijo Valeria Santos hace un ratico, pues evidentemente uno no sabe a quién creerle, porque claro, Cartagena toma una decisión, pues Riohacha toma otra y los señores de Villavicencio otra. Imagínese usted el circo romano al que nos vimos abocados por cuenta de decisión del orden nacional. Escuchando al señor Uribe, está claro que el 1 de septiembre tampoco va a haber la reapertura de aeropuertos, que como se había anunciado inicialmente, que a partir del 1 de septiembre, escuchándolo a usted, señor Uribe, lo que está quedando claro es que no está garantizada esa reapertura en ninguna parte del país. No, hay algunas que sí, hay unas rutas que ya están oficialmente aprobadas, es el caso de las de Río Negro, a las 3 ciudades del eje cafetero, a las 2 de los Santanderes y a San Andrés. Es decir, ahí desde Río Negro ya hay 6 rutas oficialmente aprobadas y ya hay algunas aerolíneas mostrando interés en operar algunas de esas rutas. Señor Uribe, pero es que la conectividad nacional se da con Bogotá. Por ejemplo, para viajar de Barranquilla a Cali hay que pasar por Bogotá. Para viajar de Barranquilla a Medellín hay que pasar por Bogotá. De tal manera que no hay esa conectividad con Bogotá, pues
¿De qué estamos hablando? Mire, lo que usted dice es absolutamente cierto. Bogotá es la piedra angular de la aviación en este país. Y si no abre Bogotá, estamos solamente con una fracción del tráfico. 76% de las personas que viajaron el año pasado en Colombia tocaron a Bogotá, sea o porque originaron en Bogotá, o porque tenían como destino Bogotá, o porque transitaron a través de Bogotá en las rutas que usted acaba de mencionar. Así que si no entra Bogotá, pues estamos abocados a una fracción del tráfico y estamos abocados a unas rutas y unos aeropuertos que no están preparados para grandes volúmenes de conexiones, porque el centro de conexiones de Bogotá y uno de los más importantes del continente, pues ha sido Bogotá. Entonces, realmente no es factible, no es posible proporcionar toda la conectividad al país sin que entre en funcionamiento pleno el aeropuerto de Bogotá. Ahora, la pregunta que se están haciendo muchos colombianos, doctor Uribe, es por qué si no existe un plan de conectividad aérea en Colombia, las aerolíneas están dedicadas a ofrecer tantos paquetes y tiquetes aéreos, tanto para destinos nacionales como internacionales. Pero es que el gobierno nacional había autorizado ya la venta de tiquetes a partir del 1 de septiembre. Las aerolíneas venían vendiendo esos tiquetes y ahora lo que vemos es que no todas las rutas que se han estado vendiendo van a entrar a operar, precisamente porque los alcaldes o no quieren abrir sus aeropuertos todavía, o las rutas que se les han aprobado son limitadas. Claro, pero yo como viajero, ¿cómo hago pues para tener la certidumbre que puedo comprar en una aerolínea un tiquete sin que el gobierno haya autorizado reapertura de aeropuertos, sin que esté definido el plan de conectividad? Es que ahí es donde está la confusión. El gobierno lo ha autorizado, pero los alcaldes no. Entonces, no hay en realidad certeza de qué rutas se van a poder operar y qué rutas no. Y en particular las internacionales. Pero entonces, acá que seamos claros, doctor Uribe, básicamente la confusión en la que están los pasajeros, en la que están algunos colombianos que ya han comprado tiquetes y dijeron el 1 de septiembre se anunció en el programa de las 6 de la tarde del presidente Duque de todos los días, se anunció que se abrían los aeropuertos entonces y se podían empezar a comprar tiquetes. Básicamente esa misma confusión la tienen las aerolíneas, que creían que la cosa iba a ser de una manera y les cambiaron las reglas de juego y se enteraron, entre otras, ayer. Por supuesto. Por un lado, los anuncios del gobierno nacional han sido de una habilitación, digamos, más generalizada, de acuerdo con el plan de conectividad esencial que está diseñando o que ya diseñó la Aerocivil. Sin embargo, al supeditar esto a los antojos de cada uno de los alcaldes, pues es donde se vuelve una descoordinación total y donde ya no se puede garantizar qué rutas se van a poder volar y qué rutas no, porque todo depende de lo que digan los alcaldes respectivos. Pero entonces, doctor Uribe, antes, Ana Cristina, de que usted se vaya con la pregunta del aeropuerto El Dorado, para ser claros, Claudia, el gobierno nacional le dio la potestad a los alcaldes locales de decidir qué pasa con los aeropuertos. Eso quiere decir que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es la que tiene en sus manos la operatividad del transporte aéreo en el país, porque del Dorado depende, como decía mi compañero Óscar Montes, la mayoría del transporte a nivel nacional, porque casi toda la conectividad está aquí en Bogotá. O sea, Claudia López, doctor Uribe, para ser claros, es la que tiene en sus manos la decisión sobre el transporte aéreo de Colombia. Eso es correcto, y por eso precisamente es que el transporte aéreo es un tema del resorte nacional, porque si no llegamos a esto donde un alcalde puede afectar a todas las otras regiones. Recordemos que el transporte aéreo genera 600.000 empleos en el país, 71.000 de ellos empleos directos, todos formales, porque aquí no hay informalidad, de manera que, y esos empleos producen 7.5 billones de dólares, 7.500 millones de dólares para la economía nacional cada año, o al menos en el 2019 eso fue, equivalente al 2.7% del Producto Interno Bruto del país. Y eso queda en manos entonces de un alcalde en Bogotá que decide
cerrar la aviación y afecta a todas las regiones que dependen del turismo, que dependen de sus conexiones, de las personas que necesitan, que están en lugares remotos, que necesitan tener esa conectividad, que necesitan desplazarse por motivos, diversos motivos personales, de negocios, etcétera. Así que por eso es que la importancia de este sector como un sector del resorte nacional y no local, porque un mandatario local podría llegar a afectar al resto del país. Cuando Pombo, antes Ana Cristina de su pregunta, Pombo, cuando hubo esta huelga de los pilotos de Avianca, hubo un juez que determinó que el transporte aéreo en el país era un servicio público. Por eso uno no entiende cómo... Exacto, un servicio público esencial, exactamente, servicio público esencial. Pombo, no entiende uno cómo el gobierno nacional dejó en manos de los alcaldes, porque entonces lo que uno escucha del doctor Uribe de IATA es muy complejo y muy delicado. Servicio público esencial que, entre otros efectos, impide la huelga, aun cuando obviamente es selectivo. Para unos servicios públicos esenciales sí se puede, para otros no, pero en lo que tiene que ver con el transporte aéreo, que es sin duda un servicio público esencial, pues obviamente uno diría que por las condiciones técnicas del mismo, pues debe haber una única autoridad. Por eso el doctor Uribe lo señalaba muy bien al principio de esta entrevista. Esa es la razón de ser de la Aeronáutica Civil, que es un establecimiento público del orden nacional con competencias nacionales adscrito al Ministerio de Transporte. Por supuesto que esa es una competencia, decía yo, indelegable por razones técnicas y por razones jurídicas, y en tanto que es indelegable no se puede descentralizar porque se arma el bololó que estamos padeciendo. Y claro, ahí entra el más fuerte, ahí sí, en el reino de ciegos, el tuerto de rey, y entra la alcaldesa más fuerte a mandar y a decir, como todos dependen de mí, pues yo soy la que mando, y como poco me interesa el sector productivo y el sector privado, pues a mí no me interesa que se pierdan los 7.500 millones de dólares mientras que cumplan mis exigencias reglamentarias. Y eso es lo grave, a mi modo de ver, de lo que está sucediendo y lo que de alguna manera muy decentemente está denunciando el doctor Andrés Uribe en su condición de director de la IATA. Pero mire, señor Uribe, es que antes, un poco retomando lo que le dijo Pombo, yo le quiero preguntar a usted, porque según Pombo, evidentemente aquí lo que está haciendo la alcaldesa es simplemente, pues, digamos, asumir unas facultades que no le pertenecen, pero esas facultades que ella está asumiendo es porque el gobierno nacional la dejó y se lo permitió. Al final, si está tan claro, según Pombo y según usted, señor Uribe, que esta facultad es del gobierno nacional, ¿por qué el gobierno nacional no está tomando las riendas de esta situación y por qué se las está delegando la alcaldesa? Pues eso es lo que estamos pidiendo que hagan, porque ya se supone que esta potestad por parte de los alcaldes duraba durante el periodo de los pilotos, y ya cuando empezaba el reinicio de las operaciones de este plan de conectividad esencial, se supone que empezaba el 1 de septiembre, es decir, a partir de ese momento ya el gobierno nacional debía retomar el control, pero lo que estamos viendo es que en la práctica no está sucediendo así. Doctor Uribe, pero si uno compara los protocolos del Dorado, que lo que está diciendo la gente y lo que están diciendo las aerolíneas es que son protocolos imposibles de cumplir, muy complejos tanto para los pasajeros, que tienen que tener unas ciertas pruebas y depender de la entrega de las pruebas, como para las aerolíneas, esa complejidad impide esa apertura. Estos protocolos del Dorado, si uno los compara con los de otros aeropuertos internacionales, ¿realmente son especialmente difíciles o complejos para cumplir? No, Ana Cristina, una claridad muy importante acá. Los protocolos que se diseñaron para el aeropuerto, para las aerolíneas, ya están implementados. Sí se están pudiendo cumplir. Ya ha habido, como le mencionaba hace rato, más de 800 vuelos humanitarios que han repatriado más de 70.000 personas, y ahí se han implementado todos estos protocolos. Estos protocolos ya están, ya funcionan, han demostrado su efectividad, porque ni en esos 70.000 pasajeros que hemos repatriado, ni en los más de 1.000 pasajeros que han volado en las rutas piloto entre Cúcuta y Bucaramanga, hemos tenido reporte absolutamente de ningún contagiado. Entonces, esos protocolos ya están, funcionan y son efectivos. ¿Sí? Lo que estamos diciendo que es prácticamente imposible de hacer por parte de las aerolíneas es lo que pidió ayer la alcaldesa, que es que las aerolíneas contacten a todos los pasajeros durante los 10 siguientes días a la llegada a su destino para averiguar cómo está su estado de salud.
las aerolíneas no están hechas para eso, no tienen la infraestructura para cumplir con ese requerimiento que es nuevo, que no está dentro de los protocolos que se diseñaron para ninguno de los aeropuertos por parte de la Aerocivil y aprobado por parte del Ministerio de Salud. Esto es algo completamente nuevo e insólito que no ha pasado en ninguna otra parte, que se le pida a las aerolíneas hacerlo. Para eso están las autoridades de salud, para eso están las secretarías de salud y para eso el Ministerio de Salud ha generado este programa PRAS para hacer ese seguimiento. Doctor Uribe, pero entonces precisamente es en ese punto en el que está estancado la posibilidad, es solamente, pues yo le dije protocolo, pero entonces protocolo no es la palabra correcta, es precisamente en ese punto donde está estancado todo. Ese es uno, porque el otro es que estamos iniciando Bogotá, o la alcaldesa ha autorizado únicamente 3 rutas. 3 rutas que no hay que olvidar que este es un negocio que depende de una red de rutas. Pero ahí yo lo interrumpo. Discúlpeme que yo lo interrumpa, doctor Uribe, perdóneme, pero si uno entiende que los alcaldes puedan definir los protocolos de los aeropuertos, ¿por qué los alcaldes están definiendo las rutas? O sea, ¿por qué un alcalde tiene la competencia de decir yo autorizo un vuelo que vaya de Bogotá a Medellín, un vuelo Bogotá-San Andrés y un vuelo Bogotá-Cali y no otro? ¿Eso no le corresponde a la Aeronáutica Civil, que es la experta en esos temas, o no le corresponde al Ministerio de Transporte? ¿Qué hacen los alcaldes locales definiendo cuáles son las rutas que se pueden volar y cuáles no? Ese es un muy buen punto. No debería ser de la decisión de las alcaldías definir a qué rutas quieren operar. Obviamente es decisión de la Aeronáutica Civil y en último caso es decisión de la aerolínea que quiera operar la ruta o no, o que la solicite o no, que esté interesada en operar esa ruta dependiendo de las condiciones de demanda que haya. Pero sí es muy importante anotar, respondiendo a lo que dijo al principio, el protocolo no es el protocolo de cada alcalde para cada aeropuerto, no es así. El protocolo se definió uno solo a nivel nacional para todos los aeropuertos, para todos los vuelos, y fue estructurado por la Aeronáutica Civil y después aprobado por el Ministerio de Salud. Y es el mismo protocolo para todos los aeropuertos. Y eso creo que quedó claro, pero retomando un poco lo que le decía Camila, yo quiero entender un poco, porque usted dice que esto es facultad, digamos, también podría ser del Ministerio de Transporte o de la Aeronáutica Civil, pero uno también dice, bueno, es que las rutas también depende de cuánta gente epidemiológicamente se va a mover de una ciudad no COVID a COVID, etcétera. También hay unas cuestiones a nivel de salud que se tienen que tener en cuenta, digamos, en donde yo abro la ruta, porque al final voy a tener una llegada de personas masivas de lugares que tienen mucha exposición al virus. Esto no debería, digamos, también ser, digamos, del espectro entonces de las alcaldías, etcétera, que dicen yo no quiero recibir gente de una ciudad que está llena de coronavirus, o esto no tiene nada que ver. Pues para eso están los protocolos, precisamente para evitar que eso pase. Y en el último caso, para hacer ese seguimiento, pero es una responsabilidad del Estado, hacer el seguimiento de las personas que llegan a otra ciudad mediante este programa PRAS. Pero los protocolos están diseñados precisamente para evitar eso. Pero, doctor Uribe, nosotros hemos hablado aquí de la confusión que tenemos los ciudadanos y también ustedes las aerolíneas, pero el gobierno no les ha respondido nada, no les ha dicho nada sobre esta incertidumbre en la que los tiene a ustedes y a nosotros los ciudadanos, porque acá estoy llena de mensajes de gente que necesita salir del país y gente que necesita volver al país. Sí, mira, el gobierno sigue insistiendo en que el 1 de septiembre abre el plan de reactivación esencial. Pero ahí es donde está la desconexión, porque no vemos que sea consecuente con lo que está diciendo la alcaldesa. Entonces no sabemos si el gobierno nacional va a tomar finalmente la determinación y tomar las riendas del asunto y ya digamos retomar nuevamente el carácter nacional que tiene el sector aéreo. Eso sería lo ideal, el gobierno tomara ya las riendas y tomara la decisión general de implementar este plan de reactivación esencial. Nos comunicamos con la Aerocivil y la Aerocivil nos dice que en este caso el ministerio o la ministra es la vocera y la ministra del Ministerio de Transporte nos dicen que en este momento la ministra está en una reunión. Pero míreme, doctor Uribe, permítame porque está con nosotros también Carolina Cortizo, que es la directora general de Wingo, una de las aerolíneas del país, para entender un poco también entonces cómo están funcionando las aerolíneas, cómo están vendiendo los tiquetes, qué va a pasar si no se pueden utilizar. Doctora Cortizo, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, muy buenas tardes a ti, a la mesa y a quienes nos escuchan.
Yo sé que cada una de las aerolíneas toma decisiones aparte, pero me imagino que como gremio están hablando en este sentido. Frente a esta incertidumbre, que era un poco la pregunta que hacía mi compañero Hugo Mario Palomar desde Cali, las aerolíneas están vendiendo tiquetes y la gente comprando los tiquetes, pero si no hay respuesta de los aeropuertos, entonces, ¿qué va a pasar con esos tiquetes? Mira, Camila, la desconexión, como ha compartido Andrés, está en que nosotros como aerolínea teníamos las directrices muy claras que desde julio hasta el 31 de agosto íbamos a tener planes piloto en donde los alcaldes iban a ser quienes decidían que necesitaban esos pilotos para operaciones aéreas. A partir del 1 de septiembre, la ministra de Transporte dijo que íbamos a poder iniciar tanto operaciones domésticas como internacionales, y es en ese camino que nosotros emprendimos la venta de tiquetes aéreos a los destinos que pensábamos en ese momento iba a hacer sentido tener operaciones, tanto domésticas como internacional. Estamos viendo, como dijo Andrés, que hay una desconexión entre lo que se va a poder operar y entre lo que nos dijeron en su momento, y en ese sentido sí quiero darle tranquilidad a los pasajeros que han comprado en Wingo, que sepan que vamos a tener flexibilidad para que no podamos hacer sus operaciones, así como lo hemos hecho en todos estos meses de coronavirus, donde hemos tenido que pausar nuestras aeronaves y hemos sido muy flexibles en cuanto a sus cambios, en cuanto a reembolsos con vouchers que van a poder usar eventualmente cuando reinicien nuestras operaciones. Y en eso están básicamente todas las aerolíneas, no solo Wingo, están todas las aerolíneas diciendo, bueno, pueden comprar los tiquetes y si no se puede abrir, pues pueden cambiar para otra fecha. Pero ¿cuánto tiempo pueden aguantar las aerolíneas con eso, cambiando y cambiando los tiquetes de fecha? Porque al final el usuario también puede tener el temor de que el Paganini va a ser uno. Entonces uno dice, voy a perder la plata porque me arriesgué a comprar un pasaje porque supuestamente me dijeron que los aeropuertos iban a estar abiertos el 1 de septiembre y resulta que me cambian las cosas y no van a estar abiertos. Sí, sin duda existe la incertidumbre de cuándo se pueden reiniciar operaciones, al menos desde el punto de vista internacional. En cuanto al doméstico, tenemos una guía muy pequeña de cómo se pueden reactivar esas operaciones en base a lo que ha dicho Andrés y lo que comunicó ayer la alcaldesa desde Bogotá. Todas nuestras operaciones están basadas desde Bogotá. Y para nosotros sí es bien importante darle esa tranquilidad a los pasajeros, que sepan que tenemos la flexibilidad, que vamos a permitirles que hagan sus cambios y que no van a perder sus tiquetes o no van a perder ese dinero que utilizaron para un viaje a futuro. Nosotros vamos a honrar esa promesa de que puedan volar con nosotros en el momento en que el gobierno nos dé la luz verde. Pero esa flexibilidad, ¿qué implica, doctora Carolina, en el caso de Wingo? O sea, yo compro un tiquete porque tengo programado un viaje para determinada fecha, y si para entonces no hay un aeropuerto disponible, entonces Wingo me puede reembolsar el dinero, me mantiene el tiquete para una fecha nueva, o incluso podría cambiarla yo por otro destino. Hay dos opciones. La opción de cambiarlo a otro destino o otra fecha, las dos son válidas, no cobramos penalidad por esto. Y la otra opción es un voucher donde te reembolsamos tu inversión, lo que pagaste, te lo damos en un voucher para que lo utilices a futuro. Tiene validez de 1 año, anteriormente tenía validez de 6 meses, nos dimos cuenta que no era suficiente, que las fechas se han ido corriendo y estamos haciendo los ajustes para que las personas sepan que tienen tranquilidad de que pueden comprar, y nosotros vamos a honrar nuestra promesa de que eventualmente van a poder viajar una vez nos den la luz verde de los gobiernos. Claro, pero doctora Cortizos, mire, acá me dice una oyente que del voucher, una oyente que ya compró el tiquete, que no pudo viajar, que lo tuvo que cambiar, que en eso están muchos colombianos, y eso no es culpa de la aerolínea, eso es culpa, yo creería que tampoco del gobierno, es culpa de la situación que nos está tocando vivir, pero en ese voucher pues le descuentan también la tarifa administrativa, o sea, sí pueden cambiar el día, porque evidentemente la coyuntural obliga a eso, pero hay una plata que se pierde, que es la tarifa administrativa, es lo que dicen los oyentes. Esa tarifa administrativa nosotros la usamos para pagar nuestros sistemas de reserva, tenemos temas de call center y costos adicionales a la operación que no dependen de que nuestros aviones despeguen o no, nuestro sistema de reservación tenemos que pagarlos y demás. Lo que sí es bien importante recalcar es que esas personas que usen ese voucher nuevamente, si su operación es cancelada, si no podemos hacer el vuelo para el que compró, no vamos a descontar nuevamente esa tarifa administrativa. Eso es algo que como unidad comercial decidimos para no hacerle ese descuento en múltiples ocasiones, sino una sola vez, y ese es el pago que nosotros tenemos que hacer para nuestros sistemas de reserva, call center, back office y demás. Entonces sí estamos muy convencidos de que eso debe ser una sola vez que se hace el descuento y no múltiples veces en caso de que tenga que pedir más de un voucher, porque pues como hemos visto las operaciones se han demorado en reiniciar.
Yo quiero preguntarle esto a los dos, al doctor Uribe y a usted, doctora Cortizos. Hay muchos oyentes que están escribiendo aquí, que los están escuchando y los están viendo y dicen, teníamos la información de que el 1 de septiembre abrían los aeropuertos colombianos, abrían el aeropuerto El Dorado principalmente, que es el que recibe la operación internacional. Compramos tiquetes para ese día y ahora resulta que no abren. Acá estoy viendo una oyente que dice, estoy atrapada en Aruba y necesito volver a Colombia. Doctor Uribe, yo sé que esto no lo define usted, pero ustedes son el sector transportador y tal vez tienen mayor información que aquellos que están esperando a que abran los aeropuertos. ¿Qué debe hacer esa gente o qué decirle a esa gente? Bueno, no, es que aquí, mire, le puedo garantizar que nosotros somos los más interesados en empezar a volar de nuevo, en empezar a reactivar el sector y empezar a conectar a todos los colombianos y extranjeros que están varados en sitios donde ya no quieren estar. Es decir, somos el sector más interesado de todos en esto arrancar, pero obviamente estamos a la merced de lo que define el gobierno nacional, en este momento de lo que definan también los alcaldes, de manera que pues puede contar con que somos los más interesados en destrabar este nudo en el que estamos metidos. Señor Uribe, la verdad es que en este momento cuando uno se pone a mirar, pues no hay muchos aeropuertos en el mundo que estén cerrados como El Dorado. ¿Usted sabe qué países en este momento están cerrados y están teniendo cerrados sus aeropuertos aparte de Colombia? La verdad es que son muy pocos. Aquí en la región tenemos pues aeropuertos, países que nunca cerraron sus vuelos como Canadá, como Estados Unidos, Brasil, Chile, México. Tenemos algunos que cerraron y ya volvieron a abrir, como es el caso de Ecuador y de Perú, otros que ya anunciaron, como es el caso de Panamá, de Costa Rica, y realmente cerrados en la región tenemos a Colombia, Venezuela y Argentina. Son los únicos 3 países que siguen cerrados del todo o que no han anunciado todavía pues claramente una fecha de apertura. Obviamente los que han abierto tienen algunas restricciones, obviamente los que han abierto o nunca cerraron tienen una fracción de la demanda o de los vuelos o la oferta que tenían antes del COVID. En muchos casos esos países están volando después de abrir únicamente al 5% de lo que estaban operando antes del COVID. Otros países ya van más adelante, ya van llegando a unos niveles más altos, pero prácticamente en ningún caso han llegado a más del 50%, como es el caso de Norteamérica, que está llegando al 50% de lo que había antes y son los que más adelantados van. En la región Brasil está a un 18% de lo que había antes y en otros países, como le digo, esto empieza muy temprano, entonces con una demanda muy débil. Así que eso es también otra cosa adicional. Los alcaldes que están pensando que van a abrir el transporte aéreo y se les van a inundar las ciudades de turistas, eso va a empezar únicamente con una fracción. Nosotros estamos pensando que para el final del año posiblemente un 10-20% de la demanda esté acá y el transporte doméstico se estará restableciendo totalmente más o menos al 2022. Adicionalmente, el transporte internacional, lo que tenemos previsto es que se vaya a restablecer más o menos en el 2024 a los mismos niveles que teníamos en el 2019. De manera que esto es lo que queda para adelante es largo, es un camino lento y definitivamente lo que tenemos que hacer es empezar ya, porque si no empezamos ya, pues más se nos alarga esto. No, claro, y acá tengo una cantidad de gente diciendo, llevamos 5 meses sin poder volar, necesito regresar a Colombia desde Brasil, necesito regresar a Colombia desde México, pero doctora Cortizos, usted como cabeza de una aerolínea, en este caso de Wingo, ¿cómo ha sido la relación de las aerolíneas con el gobierno nacional, con el Ministerio de Transporte, frente a esta limbo en el que estamos y que ustedes sí tienen pues la posibilidad de tener comunicación directa? Pues nosotros hemos tenido reuniones con diferentes estamentos del gobierno. La crisis es muy profunda, nos ha puesto a prueba a todos, tanto el sector público como el sector privado. Se ha hecho mucho esfuerzo desde el gobierno, la aeronáutica ha visitado muchísimos aeropuertos, se han establecido los protocolos, se ha avanzado mucho. Yo sí diría que la desconexión está en las fechas que hemos recibido
y simplemente necesitamos una directriz clara para entender si se va a manejar a nivel de gobierno nacional a partir del 1 de septiembre o no, y de no ser esa la respuesta donde vamos a tener que todavía tener esa relación con los alcaldes y demás. Para nosotros sí es importante que nos vean a nosotros en Wingo como un aliado y que nosotros podamos tener al menos una mesa para reactivación de la economía, donde forme parte el gobierno nacional, los alcaldes de ser necesario, gobernadores locales y gremios como industria para poder reactivar esta industria que tanto necesita ser reactivada. Como decían anteriormente, es conectividad, es esencial para el país, 7.500 millones de dólares al año, y nosotros tenemos en nuestros hombros muchísimas, miles de familias que dependen de esta industria y tenemos que reactivarlo. Y sí estamos haciendo un llamado a que haya alineamiento entre el gobierno nacional, alcaldes y nosotros como gremio para poder sacar esta industria adelante, que yo creo que todos tenemos el interés de sacar la industria adelante, no solamente nuestra industria, sino el país, Colombia, queremos salir adelante fortalecidos de esta crisis, y por eso nosotros sí queremos ser aliados, y uso mucho la palabra aliados, pero también facilitadores para esta reconstrucción que se avecina, y debemos enfocar el esfuerzo en un trabajo articulado. Creo que esa es nuestra sugerencia, en lo que nosotros quisiéramos aportar, es ese trabajo articulado y en equipo para arrancar motores, retomar vuelo y recuperar este sector del cual dependen millones de personas. Pues doctora Carolina Cortizos, directora general de Wingo, muy preocupante lo que estamos escuchando de parte de usted como representante de una de las aerolíneas que funciona en el país sobre, pues estamos todos en el limbo, los ciudadanos, los que están afuera, los que estamos adentro, los que quieren salir, los que quieren entrar, no se sabe qué va a pasar con los aeropuertos. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Muchísimas gracias a ti. Camila, pero antes de que se vayan los invitados, yo tengo una pregunta. Es una pregunta importante porque hay papás que son separados y los niños se quedaron en una ciudad y podrían viajar donde el otro papá. Entonces mi pregunta es por los niños, los vuelos, los niños y los vuelos, tanto niños acompañados como niños no acompañados. ¿Cuándo podemos esperar que los niños puedan montarse en un avión? Doctor Uribe, ¿qué podemos responder a esa pregunta que sin duda alguna muchos papás tienen? Sí, bueno, para que se monten los niños en un avión primero nos tienen que dejar volar, y esa es la petición que tenemos acá. Es decir, se necesita esta coordinación de manera que podamos empezar a montar las rutas y restablecer la conectividad poco a poco. Pues es el doctor Andrés Uribe, el director de IATA para Colombia. Mil gracias por haber estado con nosotros, doctor Uribe. Y pues yo no sé si aclararnos, por decirnos que ustedes están en el mismo limbo y en la misma incertidumbre que nosotros, los ciudadanos. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila, y un gran saludo a toda la mesa. Muy preocupante, Pombo, lo que escuchamos, porque básicamente aquí, yo no sé si esta radiografía usted vaya a coincidir conmigo, pero aquí lo que le están diciendo las aerolíneas al gobierno nacional es: hey, señor gobierno nacional, señor presidente Iván Duque, póngase usted los pantalones, que en todo el mundo quien toma las decisiones sobre el transporte aéreo son los presidentes, son el gobierno central. Y usted aquí decidió darle esa potestad a los alcaldes locales. Y siendo Bogotá la ciudad más importante, el aeropuerto más importante que conecta incluso al país internamente, no va a abrir. Y estamos en manos de la alcaldesa Claudia López, que va a definir las rutas y que va a definir básicamente el transporte aéreo en el país. Por más elegante, la denuncia fue, a mi modo de ver, demoledora. Demoledora porque fue a doble banda. Por un lado, lo que usted dice, un regaño total, una exigencia, un requerimiento más que legítimo y con todos los efectos económicos y sociales, pues que ya podemos prever al gobierno nacional. Asuma usted de nuevo las competencias, póngase, como usted dice, Camila, los pantalones y dirija usted esta política nacional. Y por el otro lado, le dice a los alcaldes y en especial a la alcaldesa Claudia López de Bogotá, póngase la mano en el considere y no me le cuelgue al protocolo único nacional una cantidad de arandelas y de querubines cual Navidad para que usted pueda pues vanagloriarse con sus votantes y con sus más de 8 millones de conciudadanos. Eso no es justo, es ilegal, pero además es desproporcionado, es irrazonable, mejor dicho, es irreflexivo, y eso es lo que yo creo que estos señores con total elegancia le han venido diciendo tanto al gobierno nacional como al gobierno local, particularmente al gobierno de la alcaldesa Claudia López. Son las 12 del día, 59 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue. Colombia está al aire.
Sentir miedo, tristeza, ansiedad o no saber cómo manejar tus emociones no es cosa de locos. Ingresa a porquequieroestarbien.com, un centro de apoyo e información gratuito donde te acompañamos, te escuchamos y orientamos. También puedes llamarnos al 300-912-5231, una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia.